Lo que vos tenés para decir sí importa. Pero a veces nos cuesta creerlo. Y esa fue la razón por la que escribí este libro, que el subtítulo es Vence la frustración y vive con significado. Y lo que hoy te quiero compartir tiene que ver con esto, porque para mí esta es la esencia del avivamiento y es una palabra que Dios me llevó a predicar en distintos lugares. En el mes de mayo pudimos viajar a España con mi esposa, estuvimos en 7, 8 iglesias ahí y creo que salvo en una, en todas prediqué la palabra que quiero compartirte hoy, que creo es una palabra de Dios para la iglesia en este tiempo. Dios quiere darse a conocer. ¿Y cómo se va a dar a conocer Dios? Acá, con esta carita, que por ahí usted no es tan lindo como yo, no se ponga mal. Pero Dios se quiere dar a conocer ahí con tu carita, con tu voz, con tus abrazos. Si la gente va a conocer a Dios, lo va a conocer porque Dios se revela a través tuyo. Nosotros hemos cometido a veces, que es muy parte de nuestra cultura evangélica, hemos desvinculado a Dios de nuestras vidas. Aunque lo queremos meter adentro, es más lo que lo desvinculamos que lo que nos apropiamos de la presencia de Dios. De muchas maneras lo hacemos. Lo sacamos a Dios de la escena del otro. Hay gente que cree que puede tener una buena relación con Dios sin congregarse en una comunidad de fe. Yo voy a decir, pero eso no está en la Biblia. Pero es más cómodo creer eso que entender que Dios te va a hablar a través de un hermano. Que cuando vos orás para que Dios intervenga, casi siempre manda gente. Por ahí manda un ángel, pero va a aparecer un hermano. De hecho, a veces aparece un hermano que vos decís, ¿en serio? Y es eso. Y es lo que hay a veces. Pero ¿sabe qué usa Dios? Lo que hay. Y es importante. Hay cristianos que luchan con esto. Luchan con un pecado que los domina, se enseñorea de ellos, los subyuga. No lo pueden romper. Y creen que a fuerza de voluntad lo van a romper. Y quedan atrapados en un engaño. Y muchas veces el engaño yo mis pecados se los confieso a Dios. No tengo por qué confesárselo a un hermano, porque con Dios tenemos línea directa y no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Así que yo mis pecados se los confeso a Dios. Eso es una verdad, pero es una verdad a medias, porque es una verdad que se utiliza para esconder otra. Lo que dice Santiago, confiesen sus ofensas unos a... ¿Por qué? Porque la oración eficaz de uno que es justo, porque te escucha, es muy poderosa. Pero nosotros a veces tenemos esa idea como que estamos en contra del confesionario. Porque claro, ibas a la iglesia católica y te confesabas y el sacerdote te daba 3 Padres Nuestros, de Ave María, un par de días de ayuno que te arruinaban la vida, porque te lo podías comer, ¿no? Bueno. Y uno decía, no, y no nos cierra eso en nuestra teología. En realidad está bien, nosotros no estamos de acuerdo con que un sacerdote imponga una penitencia para expiar pecados. Pero confesar, eso sí, es una dinámica espiritual. ¿Y sabes por qué hay pecados a los que no les podés ganar? Porque no tenés la valentía de ir a decirle a alguien justo, no puedo con esto. Porque hay que ser muy valiente. Y hay que dejar de utilizar excusas que lo único que hacen es no permitirnos reconocer que Dios obra a través del otro. Y el valor que tiene el otro es muy importante. Y creo esto. Lo charlaba con el pastor Bernardo Afrancino, cuando nos juntamos a veces a charlar, a orar. Entendemos esto, estamos charlando de esto. Viene un avivamiento para la iglesia en este tiempo. Y creo que los avivamientos en la historia van teniendo como cada uno diferentes características. El que viene va a tener como una característica fundamental la comunión. La comunión entre los hermanos, porque es una demanda de nuestra cultura y de nuestro mundo. Hay una epidemia de soledad, de desamparo y de frustración.
Y la iglesia tiene la respuesta para eso. Y se va a desatar un movimiento espiritual que va a estar marcado por señales, por milagros, pero va a ser en el marco de la comunión, para lo cual va a haber que desarrollar una inteligencia relacional muy alta. Aprender del perdón, renuncia, sacrificio, entrega por el otro, vulnerabilidad. Todas virtudes que nos hacen inteligentes socialmente o relacionalmente. La verdadera inteligencia espiritual es esa. Aprender a vincular con Dios y con Él, hermano. Porque el que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿En serio? Porque para mí amar a Dios es bastante más fácil que amarte a vos. Que tenés tus cositas. ¿No? Entonces yo prefiero amar a Dios, que ya sé que es perfecto, pero vos me ponés la cosa más difícil. Ahora, amor, lo que se llama amor, se manifiesta cuando yo te puedo amar a vos. Porque Dios me amó a mí con todas mis debilidades. Bueno, yo no tengo tantas debilidades, pero pónganle ustedes que sí que tienen unas cuantas. Dios te amó con todo eso. Y yo tengo que aprender a hablar ese mismo lenguaje de amor. Por eso es importante darnos a conocer, revelarnos, porque no se va a manifestar Dios al mundo de otra forma que no sea a través tuyo. Y hasta que vos no aceptes que sos el catalizador de un avivamiento, que sos la señal para tu generación de lo que Dios quiere hacer, hasta que no puedas asumir esa asignación espiritual, el avivamiento siempre te va a quedar a la vuelta de la esquina. Y de eso quiero hablarte en esta noche. ¿Estás listo para recibir esta palabra? Amén. Lucas capítulo 4, desde el verso 14. ¿Lo tenés ahí? Acá lo tienen los muchachos de multimedia. Dice, Jesús regresó a Galilea. Decí conmigo Galilea. En el poder del Espíritu. ¡Wow! Y se extendió su fama por toda aquella región, Galilea. Enseñaba en las sinagogas y todos lo... ¡Wow! Fue a Nazaret, donde se había criado. Es una ciudad que está en el medio de Galilea, que era como una provincia. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su... impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y ahora escucha. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón, es decir, en Fenicia, una nación pagana.
Y había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo de Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio, una nación enemiga de Israel, y Naamán era el capitán del ejército sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¡Qué tremendo! Se enfurecieron y vieron, ¿no? ¿Quién no se enoja y le dan ganas de andar tirando gente por un precipicio? ¿Qué es lo que pasó acá? Creo que lo que pasó es algo profundamente espiritual, una hostilidad, un enojo, que es una señal de las manifestaciones demoníacas. La hostilidad contra la iglesia, la hostilidad que presenta el infierno cuando Dios está haciendo algo, es una señal. Y aunque a nosotros nos parezca que es una señal mala, es una señal que dice, prepárate, Dios está haciendo algo. El infierno no se queda tranquilo. El infierno se manifiesta, pero nunca toma la iniciativa el diablo. No tiene el poder de tomar la iniciativa. La iniciativa siempre la toma Dios. Y cada vez que Dios va a hacer algo, es el infierno el que reacciona tratando de frenarlo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, no hay nada que el infierno pueda hacer contra lo que Dios ya tiene preparado para tu vida en este tiempo. Y yo creo que algo bueno va a hacer Dios a tu favor y que en este día vas a entender todo lo que Dios quiere hablarte. Y quiero comenzar diciéndote esto. Jesús, acá hay un evento impresionante. Jesús está haciendo una declaración pública. Está haciendo una declaración no en secreto, no está orando en lo secreto con el Padre. Está haciendo una declaración pública en la iglesia del barrio. Le está diciendo a los pibes que jugaban con él a la pelota, está diciendo algo acerca de quién es él y de para qué está acá. Hace una declaración de identidad, de propósito y de destino. Lo que expresa Jesús es cuál es su vocación. Mira, vos que por ahí ni sabés que va a estudiar todavía, pero hay que hacer una declaración pública. Hay cosas que no pueden quedar guardadas en lo secreto. Hay cosas que hay que declararlas públicamente, porque es necesario que se den a conocer. Y nosotros a veces disfrazamos nuestro temor de manifestarnos y de expresar aquello que Dios nos dio con falsa humildad. Ay no, lo que pasa es que a mí no me gusta el protagonismo. Error, te va a tener que gustarte. Porque Dios te llama a ser protagonista de este tiempo. Y hay que ser muy humilde para bancarse ser protagonista. Porque hay que ganarle a muchos miedos y a mucho orgullo. El orgullo no se manifiesta únicamente en la altivez o la vanagloria. Mirá qué capo que soy, yo soy el mejor, aprendan de mí. Ese es un orgulloso. Pero también es orgulloso el que se esconde y tiene miedo de manifestarse. ¿Por qué? Porque sigue centrado en su yo. Unos lo exponen, otros lo defienden, pero todas sus decisiones las hacen sin haber muerto a su yo, sin haberlo entregado para que Dios manifieste lo que quiere manifestar en este tiempo. Es muy importante que aquí se sepa quién sos vos y para qué estás y qué es lo que Dios quiere aportar en este tiempo a través tuyo. No puede quedar en oculto. No hay ninguna virtud en eso, no hay nada valioso. Tenés que dejar de mentirte y darte cuenta que tiene que haber una declaración pública. Tienen que conocer en este barrio que aquí hay una iglesia y la iglesia tiene que ser una voz fuerte, sólida, convincente de qué cree acerca de Dios y cómo Dios le puede cambiar la vida a la gente. Porque le vas a cambiar la vida a mucha gente en este tiempo. Ese es el avivamiento que viene. Una iglesia que cree, que se afirma en quién es, que no tiene vergüenza de decir lo que es. No podés tener vos vergüenza de decir lo que sos. Jesús no lo tiene. Se para y hace una declaración pública. Así comienza el ministerio de Jesús. Carl Jung
El psicólogo, bueno, conocido luego por la psicología profunda, porque este hombre se metió en cuestiones muy espirituales en su época. Pero él tiene una frase que dice así: el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. Me encanta esto, porque no hay opción. Vos tenés que empezar a declarar quién sos, para qué estás acá y qué es lo que tenés para ofrecer. Porque si dudás un poquito, si no sabés, si no te animás a decirlo, el mundo va a determinar quién sos y te va a poner a jugar un rol para el sistema, para que produzca para el sistema, para este mundo. Porque no tenés escapatoria, no podés permanecer en un territorio neutral. Y es el tiempo en que Dios te llama a que te reveles, a que te manifiestes, a que digas quién sos. Si no, vas a terminar viviendo la vida de alguien más. Vas a vivir en las expectativas de otro. ¿Y quién querés ser? Y lo que otros esperan de mí. No tenés que ser lo que vos querés ser. El problema es que no sabés lo que querés. Bueno, a los 12, 13, se entiende. A los 30, nuestra cultura no ayuda mucho en esto, porque nos invita a tener identidades y vocaciones abiertas. Es decir, siempre se puede pegar un volantazo y para otro lado. Y esto se ve constantemente en nuestra cultura. Si un político iba con un partido y después volanteaba para el otro, uy, lo que no le decían, hoy ya es normal. Hoy ya es normal. Cambiar ya es casi una virtud para algunos. Y no significa que hay que ser cerrados. Hay veces que hay que cambiar y saber cambiar para bien. Pero hay que encontrar cuál es el fundamento sólido sobre el que yo puedo construir mi identidad. Puedo apostar a una vocación profética sólida y entender qué es lo que yo tengo para aportar a mi generación. Esta palabra me dice que Jesús se plantó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para. Yo traigo buenas noticias para esta generación y vengo a declarar esto. Comienza una temporada de favor de Dios, tremendo. Y todos los que lo admiraban lo quieren matar. Todos los que lo aplaudían, que estaban impresionados de las hermosas palabras que salían de su boca, ahora lo quieren matar. ¿Casualidad? Esto es un patrón que se repite en toda la Biblia y sobre todo en la vida de Jesús. Que cada vez que uno manifiesta algo del Espíritu Santo, el infierno suelta la oposición. Ahora, permitime decirte algunas cosas que implica vivir en la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa que vos estés ungido con el Espíritu Santo? Te tengo que preguntar esto primero. ¿Vos considerás que estás ungido por el Espíritu Santo? ¿No lo sabes? ¿Tenés el Espíritu Santo? ¿Estás ungido con el Espíritu Santo? ¿Y con qué otra cosa si no? Estás ungido con el Espíritu Santo. Y claro, hay que creerlo. Y hay que aprender a vivir ahí y entender lo que eso significa. Déjame decirte por lo menos 3 cosas que significa estar ungido con el Espíritu Santo. Y 3 cosas que implican una lucha para nosotros para manifestar todo lo que Dios quiere que manifestemos en nuestra vida. La primera, estar ungido con el Espíritu Santo significa que Dios me ha elegido. Decí conmigo, elegido. Decilo fuerte, elegido. Tenés que creer que sos un elegido. Jesús comienza: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Sabes cómo se dice ungido en griego? Lo sabés, pero no sabías que lo sabés. Ungido en griego se dice Christos, Cristo. Y en hebreo ungido se dice Mesías. El Mesías, el Cristo, es el ungido. Así que cuando Jesús está diciendo esto,
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Se declara el Cristo, se declara el elegido de Dios. Él está diciendo, yo soy la persona que Dios eligió para traerles buenas noticias a todos los que están en una situación de opresión. Yo vengo a decirles que comienza una temporada donde el favor de Dios va a estar con ustedes. ¡Qué tremendo! Yo creo que el Señor le dice eso a la iglesia en este tiempo. Pero es la iglesia la que tiene que tener la valentía de ir a levantar la voz en nuestra nación con todo lo que hay para decirle, yo soy un elegido y creo que aunque todos los pronósticos digan lo contrario, comience una temporada de favor de Dios. Pero para que tu voz sea sólida, para que te escuchen, vos te lo tenés que creer. Nadie te va a comprar un producto que vos vendés pero no lo consumís. Y vos que, no, yo consumo otro producto, pero como tengo que vender esta marca, un fracaso como vendedor. Nosotros tenemos que tener una voz que primero, para mí, tiene que ser de un valor enorme. Y eso significa no que tengo que creer en Dios. Eso lo vamos a dar por sentado. Que tengo que creer que Dios empieza a creer en mí y me eligió. Y uno tiene que estar tan sólido en esto que cuando venga la hostilidad del infierno, porque va a venir, y los que te aplaudían después te digan de todo y se burlen y hasta enfrentes hostilidades más serias, estés perfectamente bien parado y el rechazo no te ponga en los lugares que el diablo te quiere poner. La gente te va a rechazar. ¿Sabías eso, no? Bienvenido al mundo. Si estabas ahí adentro de un termito o viviendo en Disneylandia, bienvenido al planeta. La gente te va a rechazar por un montón de cosas, pero sobre todo por tu fe. Que te rechacen por ser así, lindo, ir al gimnasio como yo, bueno. No sé por qué se ríen. Pastor, esta iglesia hay que discipularla. Te pueden rechazar por un montón de cosas, pero cuando te rechazan a causa de tu fe, eso es profundamente espiritual. Y no vivimos en un mundo ideal donde nadie me va a rechazar y no va a pasar eso. Y te van a decir cosas que no te gusten, te lo van a decir todo el tiempo. Va a pasar. Y vos no podés hacer nada para que el otro no te rechace. Pero autorrechazarte, ese sí es tu problema. Y el problema es que cuando alguien más me rechaza, yo me autoexcluyo. Hago pucherito, que se mueran todos y me encierro. Y ese sí es tu problema. Y es un serio problema. Vas a tener que aprender a sentirte un elegido de Dios. Juan 14, desde el verso 15, Jesús dijo esto: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Otro en griego es parakletos. Qué hermosa palabra. ¿Para qué? Para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar. ¿Escuchaste? No es que no quiere, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará con ustedes. ¿Qué es el parakletos? Son dos parablitas en griego. Para, al lado, de donde viene paralelo, dos líneas paralelas. Y kletos o clero, que es llamado. El Espíritu Santo es el que está llamado a quedarse al lado nuestro. La palabra llamado en latín se dice vocatio, de donde viene nuestra palabra vocación. El Espíritu Santo tiene la firme vocación de quedarse con vos. ¿Escuchaste? Tiene la firme vocación de quedarse con vos. Cuando el mundo se empieza a enterar que vos tenés el Espíritu Santo, no te va a aceptar. No lo va a entender y te va a rechazar. Porque no puede. No hay manera. Pero lo que no puede pasar es que vos no lo sepas. Lo que no puede pasar es que a vos te dé miedo el rechazo. Lo que no puede pasar
es que vos sigas siendo un mendigo de afecto cuando Dios te dio todo el amor que ya necesitabas. Y para que entiendas esto, permitime que te comente cómo empieza esta historia. ¿Cómo llega en Lucas 4 Jesús a pararse en una sinagoga y hacer una declaración de que así comienza mi ministerio en esta tierra? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar que comienza un tiempo de favor de Dios. ¿Cómo arranca esto? Arranca en el río Jordán. ¿A qué va Jesús al río Jordán? ¿Quién se acuerda? ¿A qué? ¿Y qué pasa cuando se bautiza? Cuando se suma el bautismo. Es símbolo de... Le estoy soplando. Muerte a la vieja vida y resucitamos a una nueva vida simplemente. No, resucitamos a la vida de Dios, a la vida del resucitado. No salgo del bautismo para ser una mejor versión de mí. Salgo del bautismo para ser todo lo que Jesús es. Muerte y resurrección. Y cuando Jesús sale del agua en el Jordán, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos, muy bien, conocen la historia. ¿Y quién bajó? El Espíritu Santo, ¿en forma de qué? Y la voz del Padre que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy contento con él. Eso significa que Jesús ahí empieza a tener conciencia de su identidad. ¿Quién es? La voz del Padre viene a nuestra vida cuando morimos a lo viejo y abrazamos la vida de Dios con fe. Abrazamos la vida de Dios con fe. Porque a lo mejor creciste en un hogar donde faltó la validación de papá. Y papá nunca te dijo, qué copado que sos mi hijo, ¿eh? A lo mejor lo que te dijo es, ¿por qué no sos como tu compañerito que se sacó un 10? Aprende a tu hermano, cabezón. ¿Te das cuenta que vos no vas a llegar a nada? Y a lo mejor esos discursos te marcaron. Y al principio te dolieron, pero después te psicoadaptaste. Y ya dejaron de dolerte, pero igual te configuraron como alguien que no cree que puede hacer algo mejor que lo que ya hace. Y aquel que no es validado por las figuras de autoridad que lo tienen que cuidar, aquel que no recibió el amor profundamente expresado y auténtico, crece sin una habilitación emocional para ser feliz. Como cuando perdés el carnet de conducir, ¿viste? Y salís mirando para que no te enganche nadie. Hay gente que va sin el carnet de puedo ser feliz. ¿Y quién te lo quitó? La falta de amor, la falta de validación. Y quien no recibió ese amor, esa validación, una vez que crece, que se hace grande, que madura, si no lo tuvo, vas a vivir toda la vida mendigándolo. Y lo vas a mendigar porque en vez de animarte a hacer algo, le vas a pedir permiso a todo el mundo para hacerlo. Y si alguno te dice que no le parece bien, te vas a quedar en el molde. Porque aprendiste a no confiar en tu palabra, vos no sos bueno. Alguien más te tiene que dar permiso. Todo el tiempo va a estar él buscando el afecto de los demás. Acá no les pasa, porque son todos evangélicos, pero hay iglesias, hay gente que agarra esto, sube una foto en Instagram y a los 10 segundos, 4 me dieron corazoncitos, 7. Y se desesperan. Y en este cuento las chicas que esperan el corazoncito del muchacho y ni lo vio. Están ahí. Y estás pendiente de una honra barata que no te cambia la vida. Porque no es una foto la vida. Por más que le pongas 10.000 filtros, ¿no? ¿No te pasa? Uy. Me acabo de ungir con agua mineral. Está bien. ¿No te pasa que vos ves gente así? Vos sos el de... Sí. Oh. Es otro el chabón. Porque en Instagram... Miramos.
una cultura que nos dice que la identidad se construye en un par de segundos en una foto. Pero la identidad se construye con carácter. Tenés que salir a la calle y matar un par de dragones. No en una consola de videojuego, en la calle. Enfrentar una cantidad de problemas y encontrar que tenés lo necesario para resolverlo. Así vas a empezar a creer en vos. Porque si no, todas las palabras de afirmación suenan vacías. Dale, vos sos un campeón. Saliste a la calle y volviste corriendo. Entonces vos sos un campeón, se vacía de significado. Son palabras deshabitadas. Tenés que enfrentar tus propios monstruos y ganar algunas batallas. Es la forma en que maduramos, en que crecemos y empezamos a creer que Dios puede usar gente como vos y yo. Tenés que aprender a sentirte elegido. Y para sentirte elegido, la voz del Padre es importante. A Jesús, el Padre le dice, este es mi Hijo amado. No, yo lo requiero. Y además, estoy contento de que Él sea Él. Si eso te faltó, hay una herida en el área afectiva que lo único que la sana es la voz del Padre que va a decir que te ama. Y si vos no podés creer que Él te ama, no va a cambiar nada. El amor es el mensaje más poderoso del mundo, es la medida más alta de madurez, dice Corintios 13. El amor es la fuerza que le da energía y que mueve el universo. Lo contrario al amor, ¿qué es? No. Lo contrario al amor no es el odio. ¿Cómo? No amar. Lo contrario al amor es lo contrario al amor. Y sí, es. No vales. Tiraste un tiro al aire y no le erraste, está bárbaro, pero no. ¿Qué es lo contrario al amor? El rechazo, no. El desamor, otro tiro al aire, pero no. Claro. ¿Qué es lo contrario al amor? El que adivina. ¿Qué tenemos? ¿Que no sortean nada acá, pastor? No tenemos nada, un sándwich de milanesa, ¿no? Una docena de media luna. ¿Puedo, yo no juego? No. ¿Qué es lo contrario al amor? No, no es la indiferencia. ¿Qué es lo contrario al amor? El miedo. El perfecto amor. El miedo. Cuando el ser humano cae en pecado, Génesis capítulo 3, y se da cuenta que estaban desnudos, dice que sintieron miedo. Y del miedo nace la vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? ¿Timidez? No. La vergüenza es un sentimiento de indignidad. No soy digno. Diciéndolo fácil, no está bueno ser yo. No está bueno ser yo. Y hasta que no escuche la voz de Dios que te dice, yo creo que está bueno que vos seas mi hijo, no te vas a sanar. ¿Y sabes cómo vas a vivir? Con miedo. ¿Miedo a qué? A decirle al mundo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Mira que Dios va a elegir a alguien como yo. Por eso Jesús se enfrenta a algo extraordinario. Lo aplaudían, lo admiraban, decían, este tipo es genial, hasta que se hace una pregunta. ¿Qué pregunta es? Pará, pero este no es el hijo de José. ¿Cómo? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿No es el chabón de acá a la vuelta? Si me lo crucé en la verdulería el otro día. Está comprando zapallito para... ¿Este es el ungido? No, este es el hijo de José. Si jugamos la pelota en el barrio el otro día, dice que fue a la pelota pero me dio en el tobillo. ¿Cómo puede ser él, este? Y ese es el problema por el cual lo rechazan a Jesús. No le cierra. A esta gente que escuchó palabras tremendas a punto que lo admiran, escuchen esto, lo admiran. Y se había hecho famoso por los milagros que había hecho, por ejemplo, en Capernaum Jesús. Era una persona extraordinaria y la gente lo admiraba.
Pero cuando fue a la sinagoga del barrio, la gente dice, no puede ser, si este es el hijo de José. Y no le cierra. ¿Y dónde dice que empieza Jesús el ministerio? Como leímos, ¿en qué región? Galilea. ¿Y saben qué es Galilea? Galilea se la conoce como Galilea de los gentiles. Gentil para un judío era casi una mala palabra. Una persona que no tenía ningún tipo de dignidad. Era vergonzoso ser un gentil. Era vergonzoso tener comunión con un gentil. Y Galilea era conocido por una cuestión histórica. En esa provincia el imperio había puesto lo peor del pueblo, los judíos mezclados y los no judíos. A tal punto que había un dicho que decía así: ¿puede algo bueno venir de Galilea? Y adivina dónde se crió Jesús. ¿Qué pasó? Se equivocó Dios. No había otro barrio para que vivieran José y María. Galilea, esos barrios que, bueno, en nuestro país pasa. Nosotros venimos de Rosario. Y cada que decimos, somos de Rosario, oh, qué lío con el narcotráfico, te dicen. Y ya casi te avergüenza decir que soy Rosario. Acá también hay barrios que dicen, che, ¿dónde vivís? Bueno, allá. Che, voy a visitarte. Sí, después de las 10 no vengas. También. Vergüenza. ¿Qué? No está bueno. Ni ser yo, ni vivir ahí. Y no está bueno las cosas que me pasaron. Y no está buena la familia que me tocó tampoco. No está bueno. Eso es indigno, eso es vergüenza. Es un demonio, es un espíritu que te quiere ahí. La vergüenza puede llegar a ser un lugar cómodo. No te demanda nada, solo que te quedes ahí. Y Jesús tiene que lidiar con esto. ¿Quién soy? ¿El hijo de José o el ungido? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Es los dos. Y ese es el problema, que no podemos integrar que Dios elige a los hijos de José, que Dios elige a la gente de Galilea. Y es todo un mensaje. ¿Dónde nació Jesús? ¿Festejan Navidad? ¿Dónde nació Jesús? Pero se crió en Nazaret, que está en Galilea, pero nació en Belén. ¿Y exactamente en qué lugar nació? ¿Y qué es un pesebre? No es un establo. Pesebre es la bandejita donde se pone el pasto. Y no sabemos si fue un establo, una cueva o puede haber sido la intemperie. Lo que la Biblia dice es que nació en un lugar donde comen los animales. Ahora, mirá, hay unos ángeles y se le aparecen un montón de ángeles que le dicen, vayan a Belén que ha nacido un Salvador. La señal es esta, estará envuelto en pañales arriba de un pesebre. Y unos sabios que estudiaban la astronomía, que vivían casi en otro planeta, en Mesopotamia, ven una estrella en el cielo y dicen, vamos a seguirla, que la estrella por alguna razón le revela a Dios a ellos que van a ser el Mesías en Belén. Y Dios mueve de una manera sobrenatural el universo. Se olvidó el hospedaje. No contrató por Booking, se le pasó. Porque tuvo que arreglar el tema de los ángeles y todo eso. Se olvidó dónde podía nacer Jesús. Entonces hoy Jesús no encontró lugar. ¿Casualidad o nos está diciendo algo? Jesús nace no en un lugar, no sabemos qué es. Jesús nace en un no lugar, con un sentido de yo no encajo, no pertenezco acá. Y esto es muy interesante. Y crece en un lugar deshonroso, indigno, donde va a enfrentar el desprecio de la gente. Yo creo que Dios anda mal con el tema del marketing. No sabe vender bien el asunto del Mesías y del Evangelio. No le cierra a nadie la historia de Jesús. Encima va a morir en una cruz. Va a ser más complicado hablar de eso después. ¿Estás entendiendo esto? El Dios de toda la historia, ¿por qué no nace en un no lugar Jesús? Nosotros creemos que le podemos dar un lugar a Jesús en nuestra vida.
estás equivocado. Él me viene a dar un lugar a mí, en la vida de Él, en el programa de Él y en el plan de Él. No se trata que le hagas un lugarcito en la agenda a Jesús el domingo para la iglesia. Se trata de que te metas en la agenda del cielo y empieces a entender quién sos y para qué estás en este mundo. Cuando hagas eso, todo encaja. Cuando hagas eso, cierra. Que el hijo de José sea un elegido. Hay una palabrita griega que se traduce entendimiento espiritual en el Nuevo Testamento, o discernimiento espiritual. Es la palabra sinesein. Sinesein tiene un prefijo que es la palabra sin, que nosotros lo usamos, por ejemplo, para decir sincronizar. ¿Qué es sincronizar? Sincronicemos los relojes, es decir, pongamos todo a la misma hora. Sinergia, es decir, sumemos la fuerza de todo y hagamos una fuerza más grande. Sin significa esto, junto con. Sinesein es entender las cosas, no por lo que las cosas son, sino entender lo profundo de las cosas, el porqué. Es decir, entender cómo las cosas encajan. Por eso es importante el discernimiento espiritual. Es como armar un puzzle. Viste que vos ves un rompecabezas, ves la fichita suelta y decís, ¿esto qué? Lo tirás. Pero cuando ves que encaja con otra, no, para acá hay algo. Y otra más encaja, acá hay algo. Hasta que se te forma todo el panorama. Eso es discernimiento espiritual. Pero cuando vos no podés hacer encajar las piezas, lo que tenés es confusión. Incapacidad de nombrar y de discernir quién sos y para qué estás y qué es lo que quiere hacer Dios con tu vida en esta generación. Si no podés decirlo es porque lo entendés, y si no lo entendés no podés vivirlo. Lo único que tenés en vez de un discernimiento claro es una simple percepción del asunto. Algo debe haber, me parece, pero no lo estás entendiendo. Y lo que necesitas es un discernimiento pleno de cómo hacer que las cosas encajen. Escúchame, ¿cómo es que Dios va a usar a alguien con mi historia, con lo que yo hice, con mi sentido de dignidad? Es que eso es lo que elige Dios. Es una manera de actuar de Dios en la historia. Israel, un pueblo esclavo en el imperio egipcio. No los elegí, Deuteronomio 7, porque eran el más grande, el más maravilloso, eran el más pequeño de los pueblos. Ni merecía que yo te elija, pero me encariñé y te elegí y te hice mi pueblo. David, la historia de David es fantástica, porque David es un ungido. Cuando Jesús dice el Espíritu porque me ha ungido, la palabra unción significa untar. Sí, como el pan con manteca, untar. Pero embadurnarte de aceite. Que no era el aceite que usamos hoy, era un aceite preparado con perfumes. Así era el perfume, de hecho, que usaba en la época el aceite. Y David es una historia interesante, porque cuando el pueblo de Dios pide rey, ¿a quién les da Dios como rey? ¿A quién? A Saúl. ¿Cuál era la característica de Saúl? Era una cabeza más alto que el más alto del pueblo. ¿Sabes quién es Saúl? El elegible. El del marketing. Este rey da para rey. Este va a ser un buen rey. ¿Cómo resulta Saúl? Un fracaso. Un desastre. Cuando es desechado por Dios del reino, aunque permanece como rey, lo manda el profeta Samuel a elegir a uno que ahora lo va a elegir Dios, no el pueblo. Lo va a elegir Dios, no lo que quiere la gente. Anda a la casa de Isaí, ahí está el que voy a elegir. ¿Y qué hace Isaí cuando sabe que viene Samuel? Prepara, escuchá, 7. Yo entiendo que no había televisor en esa época, pero 7 y uno se quedó cuidando de las ovejas, o sea, vamos Isaí. Prepara ahí. Y viene Samuel y le encara al más grande, que es un mini Saúl. Este también es grandote, está preparado, entrenado para la guerra, y lo va a ungir. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? ¿A dónde va? Voy a ungirlo, este no es. Tampoco. La conoce la historia, ¿no?
¿Quién era? El que no es. El no elegible. ¿No tenés más pibe?, le dice. Bueno, sí. Tengo uno que no vino. ¿Y por qué no vino? Porque no es elegible. Y bueno, llámalo, porque estos no son. ¿Y qué dice Dios? El que no es. Y delante de sus hermanos vuelca el aceite perfumado sobre David. Y dice la Biblia, y desde ese día el espíritu no se apartó de él. Y el pastorcito despreciado se va a convertir en el rey de Israel. Va a matar a un gigante. Y te hablaría de Gedeón, pero te estoy hablando del mismo Jesús, el hijo de José, que jugaba la pelota con los pibes en Galilea. No puede ser. Y la gente no lo va a entender, pero él lo tiene que entender. Vos lo tenés que entender, porque hasta que no lo entiendas, no te vas a sentir señalado por el dedo de Dios. Y no sentirte elegido te priva de despertar el avivamiento que Dios quiere despertar en este tiempo. Hay algo hermoso que Dios va a hacer en este tiempo y te va a usar, escúchame lo que te digo, te va a usar a vos, no al de al lado, no a los pastores, a vos te va a usar. Escuchá, te va a usar a vos. Más vale que aprendas a creer y que entiendas cómo se mueve Dios, que elige gente que ni los que están más cerca lo ven. Era malo el papá de David, era re buen tipo Isaí. Pero a veces la gente que te conoce tanto como también conoce que te comes los mocos y otras cosas, no piensa que es Dios con vos. Y la gente hace sus propios criterios. Y a lo mejor tu papá dijeron, no, tu hermano, ¿cómo lo va a usar Dios a tu hermano? Y a vos nunca te vieron. No. Y te comparás y competís y entras en una vorágine de vida tan nociva y tan destructiva. Te quedás esperando que te vean, te quedás esperando que te aplaudan. Pero tenés que aprender la tensión entre el hijo de José y el ungido. Y vos sabés quién sos, vos sos el hijo de José, pero tenés que creer, Dios me eligió y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar que comienza una temporada de favor de Dios. Tenés que empezar a creer que lo que yo tengo para traer a la mesa sí importa. Lo que yo tengo para decir sí importa. Que el pan que yo puedo fabricar en mi casa lo puedo traer a la mesa. Y no tengo que andar mirando el pan, mirá el pan que hace el otro, está buenísimo. Hasta es más grande. Sí, sabés que siempre va a haber uno que es mejor que vos. Siempre uno va a ser mejor músico que vos, va a hablar mejor que vos, predica mejor que vos, hace la cosa mejor que vos. En algún lugar está ese y te lo vas a cruzar seguramente. Pero no importa si lo hace mejor. Lo que importa es que el pan que vos traes te lo dio Dios. Y ese pan va a bendecir gente. Hace falta tu pan en la mesa. No lo excluyas. No nos dejes, no dejes a tu generación sin aquello que vos tenés para dar. Porque así se va a manifestar el Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Tenés que aprender a sentirte un elegido. Un elegido. Yo me imagino, la gente se recalientan con Jesús. Pero no es un enojo impulsivo. Orquestan llevarlo hasta el precipicio y empujarlo. O sea, eso fue algo organizado. Y cuando están en el precipicio para matarlo, la Biblia dice que Jesús, ¿cómo pasó? En medio de la mirada de odio de todos ellos, diciendo, ¿quién se cree este hijo de José? Es un agrandado, es un engreído. Y cuando la gente dice, puede que vos sientas culpa, ¿no? Sí, la verdad que yo. Pero Jesús pasa en el medio de todos ellos. Yo me lo imagino así. Mientras lo insultan, Jesús se está entrenando para lo que va a vivir en la cruz, que va a ser bastante peor que eso. Pero mientras Él pasa
entre el odio de todos, Él escucha el aplauso en el cielo. El Padre aplaude, los ángeles aplauden y Dios lo señala y tiene, mientras todos le dicen, vos no servís para nada, vos sos un idiota, ¿quién te pensás que sos? Él tiene acá grabada, este es mi hijo amado, estoy tan contento. Jesús pasa señalado por el cielo diciendo, está bueno ser yo, que soy un hijo de José como cualquiera, pero Dios me eligió. Me eligió. Ahora yo también me elijo. Y voy a elegir y vivir en todo lo que Dios dice de mí. Lo segundo que implica ser ungido con el Espíritu Santo es que estás absolutamente dedicado, consagrado a algo. No vivís para vos, vivís para algo más grande. Y el que no puede vivir para algo más grande, siempre vive insatisfecho. Porque tu yo, que es, es la expresión inmadura de tu vida, es tu inmadurez. Es el yo que siempre demanda, deme, a mí nadie me entiende. Al final, y es el yo que le echa la culpa a todo el mundo, al gobierno, a la familia, a los padres, y cada uno tendrá su culpa seguramente, pero le gusta vivir ahí, demandando, y nunca va a la cruz para morirse. Ese se tiene que morir, y tiene que salir un yo que dice, yo estoy dispuesto a vivir por algo que es más grande que yo. Creo que es lo que nos enseñó la pandemia. La pandemia puso en escena que algo invisible andaba por ahí matando gente. ¿Perdiste gente cercana, querida, la pandemia? Yo sí. ¿Vos perdiste? Levanta la mano. Sí, perdí, sí, yo perdí gente querida. Y tuvimos miedo de perder la vida. Eso es lógico. Pero vivimos lo que un sociólogo, Byung-Chul Han, dice, la mera vida. ¿Qué es la mera vida? Es la vida a la que le sacás la atención de la muerte. La verdad es que desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Bienvenido. Nadie anda pensando, mañana voy a morir, no se puede. Pero esta cultura anula la conciencia de la muerte pensando que la vida se trata solo de vivir y disfrutar el presente, sin conciencia de futuro. Y parece hasta algunos creyentes lo dicen, el pasado ya pasó, el futuro no lo tenemos, vive el presente. No, construí futuro. Porque cuando Dios murió en la cruz, murió para redimirme de mi pasado y para redimir mi futuro. Él preparó buenas obras de antemano para que yo camine en ellas. Yo voy por eso. Así que yo quiero construir futuro y lo construyo en mi presente. Pero cuando vivo una vida donde todo se trata de gratificarme, donde ser feliz es una obligación moral, por eso el que sufre no tiene capacidad de tolerar la frustración y se vuelve un infantil y hace pucherito y tira todo, yo no voy más a la iglesia. Me acuerdo la vez que hablé con alguien que me dijo literal estas palabras: pastor, yo ya me cansé de orar, yo le pedí esto a Dios y Dios no me lo da. Si esta semana Dios no me lo da, yo me aparto. ¿Lo estás apretando a Dios?, le digo. No, debe estar, si vos te apartás, me imagino que Dios se va a querer morir. Pero somos tan infantiles que quedamos atrapados ahí, en nuestros pucheritos, en nuestro rezongo. ¿Por qué? Porque la vida no es todo lo que yo quería que sea. No se trata, vos lo metiste a Dios en tu agenda, no entra. Entra en la agenda de Dios y todo encaja. Va a ver cómo todo cierra. Perdí un ser querido, Dios no lo sanó, Dios no lo rescató, no voy más a la iglesia. Ah, pucha, Dios no te dio lo que quería. Campeón, hace vos la lista. ¿Quién se tenía que morir antes que él? Porque alguna vez está bien que se muera alguien. ¿Alguna vez no hubiera sido mejor tenerlo un rato más? ¿No hubiera sido mejor en otro momento? Siempre. Ahora, ¿vos vas a hacer la lista? Él, que tenía 40 y pico, tan servicial, tan entregado a Dios, no es justo. ¿Alguna vez es justo? ¿Querés hacerle vos la lista a Dios? Desde el dolor nada te cierra.
Cuando lo metes a Jesús en escena, todo encaja. Yo creo que la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo que me voy a ir, cada vez que me subo a un avión me pasa. Yo digo, ¿cómo puede este pedazo de fierro de toneladas ir por el aire? No lo entiendo. ¿Y sabes qué me da? Te digo en hebreo lo que me da. Y me agarro así y tiro todos los salmos que me sé y oro cada vez que subo a un avión. Ahora ya más o menos me acostumbré. Pero aprendí esto. ¿Sabes cuándo me voy a ir? Cuando Dios lo diga. Y si es que se viene a picar el avión, y será ahí. Y si es un virus, y será ahí. No soy temerario. No voy tentando a la muerte, pero no le tengo miedo. Porque quien no encontró una causa por la cual valga la pena entregar la vida, no está vivo, sobrevive. Y con el virus, todos nos pusimos el chip de supervivencia. Respiremos un ratito más. No importa por qué, lo importante es que nos mantengamos respirando. Eso es una idea del infierno. No, yo quiero saber por qué me voy a levantar, por qué mañana voy a seguir respirando. Hay algo por lo que yo daría mi vida, anunciarle a la gente que hay un Dios que te cambia la vida. Pero el sistema nos domesticó. Nos domesticó. Estar ungido por el Espíritu Santo significa yo estoy dedicado a algo que es más grande que yo. Y aprendí a dar la vida por eso. ¿Viste que Pablo dice, esposas, sujétense a sus maridos? Chicas, ¿lo leyeron? No te gusta ese, ¿no? Bueno. El patriarcado. Qué machirulos, ¿no? Esposas, sujétense a sus maridos. ¿Y a los maridos qué le dice? Amén. Ah, qué piola. Pero amen ¿cómo? ¿Cómo? Cristo amó a la iglesia. ¿Y te acordás cómo fue eso? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Campeón, ¿morirías por ella? Y claro. ¿Morirías por ella? Bueno, está bien, para el cumpleaños le voy a comprar un regalo. No. Vivimos en una generación que le tiene miedo al compromiso y a consagrarse para algo. Ayer tuvimos una reunión de varones hermosa y hablamos de la afectividad masculina, de los hombres que ven a la dama en la torre, hermosa. Ah, la cabellera, esa es la mujer que yo soñé, la voy a conquistar. Se pone la armadura, va hacia la torre y asoma la cabecita del dragón. ¡Epa! ¿Que hay dragones acá? Claro, si querés subir tenés que matarlo. No, yo busco otra. ¿En serio? No voy a andar encarando dragones para agarrar una... No, morirías por ella. Lo más fácil, lo más cómodo, no te desarrolla el carácter. No te desarrolla el carácter. Hasta que no mataste a 2 o 3 dragones, nunca tomás contacto con tu valor, con cuánto valés, con lo bueno que sos. Hasta que no matás 3 o 4 dragones, no vas a poder decir, tu propio corazón no te va a poder decir, está bueno ser yo. Ninguna relación que construyas va a ser significativa y duradera. Por eso, los matrimonios a veces viven tan inseguros. ¿Darías la vida por ella si te está empujando todos los domingos a traerte a la iglesia? Si no puedes hacer sentir segura a la persona que tenés al lado, después voy a terminar leyéndote algo. Los reyes que no saben sangrar tampoco conquistan destinos. Eligen permanecer seguros y olvidan que fueron ungidos para algo más grande. Y lo tercero que significa estar ungido con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo
te pide que vivas para algo y a la vez te capacita. Y vos tenés que elegir, ¿voy a seguir con las muletas de la religión o voy a asumirme a la dinámica del Espíritu Santo de Dios? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice la palabra. A cada uno que se le da la manifestación del Espíritu. ¿Cuál? Cualquiera de ellas, la que vos quieras, para que te muevas ¿en qué? En lo sobrenatural. Y viene un tiempo que si vos te atreves a abrazar esto que te estoy diciendo, empezás a creer que estás ungido por el Espíritu Santo, lo sobrenatural no lo vas a ir a mirar por la ventana en la casa del otro, te va a pasar a vos. Pero tenés que ser valiente y animarte a operar en lo sobrenatural, porque a veces te lleva la inercia de la experiencia y de lo conocido. Me acuerdo 2 o 3 casos, pero hablar una vez con una mamá, teníamos escuela en Neuquén, y una mamá vino y tenía problemas con su hijo adolescente, y yo charlando con ella, como mis hijos eran adolescentes, le contaba experiencia y la mamá me decía, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. No, sí, eso sí, lo aprendimos con mi marido, siempre lo dijimos. Y viste cuando una persona te viene a pedir ayuda, pero ya sabe todo, es re sospechoso. Vos decís, ¿qué te pasa? No entiendo nada. Y no le entraban balas. En un momento me doy cuenta de lo que pasa. Y digo, bueno, ¿me dejás orar por vos? No era creyente. ¿Y qué me va a decir? Bueno, me dice, y puse mano y empecé a orar. Y el Espíritu Santo empezó a dar palabra de lo que le había pasado esa semana y de cosas de su historia que le estaban atando. Y se puso a llorar. Y terminamos de orar y ahí reprendí cosas que yo vi que se estaban manifestando. Y la mamá después me dijo, gracias, nada más. Y yo no dije más nada, dije, sigamos charlando. Y hablé con otra persona. Algo le estaba bloqueando. Y por más que yo le tirara toda mi experiencia, mi capacidad, lo que yo sabía, no iba a entrar ninguna bala hasta que yo no rompiera con oración algo que el demonio tenía atado en la vida de esa mujer. Pero tenés que aprender a pensar en los términos que piensa el Espíritu Santo. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero vos no lo dejás hacer porque vos vas con la experiencia. Vos ya sabés que tenés que venir el domingo, diezmar, sabés orar y hacer el devocional en tu casa. ¿Y sabés qué hay que hacer para tener experiencias sobrenaturales? Lo que no se hace. Tocate un leproso. Te puede contagiar. ¿Vos querés un milagro? Paga el precio de un milagro. Necesito un milagro financiero en mi vida, pero ofrendás, tenés recalculado el diezmo, no te pasa ni por casualidad. Ofrendás las monedas. Pero le recumplí a Dios. ¿Querés un milagro? Sembrá para un milagro. Pero ¿cómo uno puede moverse así? ¿Sabes cómo uno se mueve así? Cuando sabe quién es y lo que tiene. Es la gente que como Jesús no encaja. Me acuerdo de un chico que se convirtió, Dios lo sanó de HIV. Tremendo. Estaba tan emocionado que ¿sabés qué hacía? Iba a orar por la gente enferma. Pero estaba recién convertido. Y un día lo llamo y le digo, no, mira, te voy a discipular. Y yo, en realidad, discipularlo lo quería meter adentro de mis cajitas. Y quería que él haga las cosas que yo creía que él tenía que hacer. Hasta que, viste, a veces el Espíritu Santo te tira la oreja y dice, ¿te corres un cachito al medio? Ok. Y este chico empezó, claro, oraba por la gente y se sanaba. Entonces abrió una casa de oración. Le digo, ¿cómo abriste una casa de oración? Y porque la gente quería que ore y se lo vengo a contar. Bueno, está bien. Te acompaño la semana que viene. Fui y había 4 testimonios, una señora que tenía todo el brazo torcido, ahora lo tenía derechito. Dios a vos te está usando para esto, casi que me dio bronca. Entonces un día viene y me dice, pastor, el Señor me dijo que tengo que ir a las 5 de la mañana a la puerta de la casa del curandero a orar por la gente que va ahí. Le digo, ¿te va a comer un par de bifes? No, pero yo quiero ir, pero no es el momento, o sea, vas a ofender a la gente. ¿Para qué vas a ir? Y yo tratando de explicarle, y él empezó diciendo, me dijo el Espíritu Santo. Pero yo todavía no creía que a un hijo de José le hable el Espíritu Santo.
Hasta que le dije, bueno, anda, porque igual iba a ir. Y después viene, una vez cayó 1:30 de la mañana y dice, pastor, literal, transpiro sangre por las manos. Yo dije, no, vaya, listo, ya. ¿Qué es? No sé, qué sé yo qué es. Anda a llorar. Y me quemaba todos los papeles. Un día viene y me dice, pastor, llegó un chico a mi casa, yo vendía drogas con él cuando no era creyente. Y vino a cobrarme una deuda de venta de drogas, dinero que obviamente yo no tengo. Y él salió ahora de la cárcel, por eso me viene a cobrar. Y anduvo visitando a mis hermanos y medio como que me amenazó porque me dijo, mirá que yo sé dónde viven tus sobrinos. Y quiere cobrar, y que es una deuda, yo realmente le debo, pero es dinero de una vida mala, ilegal. ¿Qué hago? Me dice. Oremos, oremos nunca falla. Quedás re bien. Y es re espiritual además, oremos. No, pero de verdad le digo, no sé, pero vamos a orar. Y oramos ahí juntos. Y estamos orando y yo sentí muy claro de Dios. No miedo, no miedo. Le digo, mira, creo que Dios me está diciendo que no tenés que tener miedo. Así que cuando venga a cobrarte, ¿tenés el dinero? No. Bueno, dale lo que tenés, contale lo que Dios hizo con tu vida y decirle que no tenés el dinero para devolvérselo y que vos cambiaste la vida. Está bien, pastor. Lo que no le dije es que él estuvo preso por matar a 2 personas. Y yo decía, tragame tierra. Le llega a pasar algo a este pibe, porque yo le dije, o sea, al otro día viene y me cuenta. O sea, no sabe lo que pasó, pastor, que vino este chico, estacionó el auto en la casa y estaba al lado, estaba sentada una mujer y él se bajó y me pidió el dinero. Y yo le empecé a hablar y él estaba enojado, no me quería escuchar, pero yo le seguía hablando. Entonces se bajó la mamá porque vio que había lío y lo agarró así del hombro y dijo, hey, ¿qué haces? No, que este me debe, no, escuché un cachito, escuché lo que te iba a decir. Era la mamá. Y lo agarró en la oreja. Y le dice, con él no te metas, porque él, el otro día fue lo de Saito, así se llama el curandero de la ciudad, a orar. Y cuando vino a orar por mí, yo le oré por mi hijo que estaba en la cárcel, así que vos saliste por la oración de él, con él no te metas, le dice. Y ese chico se congregó 2 años en la casa de oración que él tenía en Neuquén. ¿Sabe a quiénes le pasan cosas así? A los hijos de José, que hacen lo que no se hace, que no se dejan domesticar ni por el sistema ni por la religión, y que creen que Dios sigue ungiendo con el Espíritu Santo a los pibes que juegan a la pelota, dicen mala palabra en el barrio, y a los David. Y mirá que un predicador hace poco le escuché decir esto. Dios lo unge a David, pero no va Samuel al campo a ungirlo, donde estaba David. Lo hace venir a la casa y lo unge delante de los que lo ofendieron. Porque hasta que no te animes a saltar la ofensa, no vas a entender que estás ungido. El que no puede saltar la ofensa vive ofendido. Saúl le quiso dar a David, ¿se acuerdan de eso? Su propia armadura para que pelee con Goliat. Y uno cree que se construye en un perfil de Instagram o en una red social y nos ponemos armaduras que son de otros y te querés parecer a otro porque no entendiste que está bueno ser vos. No, si yo fuera como tal. Y tratás de imitar gente y te quejás de que si vos hubieras tenido la vida del otro, ¿sabes qué? Con eso que tenés, Dios quiere desatar un avivamiento. ¿Vos estás listo? ¿Vos creés que Dios puede desatar un avivamiento con lo que vos tenés?
Yo voy a pedir a los músicos que se acerquen, por favor. Y que me permitas, lo que te voy a leer, me lo dio el Señor y ministrar al Señor. Vamos a ministrar, ¿cómo es tu nombre? David, mirá. Ustedes tienen salmista ya. Bueno, yo Pablo, vos Néstor, ¿qué pasó? ¿Dónde está Néstor en la Biblia? David, no importa, acá, el hijo de José, muy bien. Ministrar al Señor, David, y como sientas, seguime en esta lectura. Me levanté un día a las 5 de la mañana con una visión, que era un chico arrastrando una espada grandota. Y Dios me dio algo. Y es la manera en que elegí empezar el libro. Que empieza con este epígrafe de la película El último samurái. No sé si alguno la vio. Es una gran película. Mira qué interesante. El último samurái relata en una parte el diálogo entre dos hombres que no le tienen miedo a morirse. Uno en realidad quiere morirse, porque está tan avergonzado de las cosas que hizo en la guerra y de la vida que vivió, que no quiere vivir más. Y busca todas las formas de morirse y no se puede morir. Y otro que no tiene miedo de morirse, pero porque sabe para qué vive y por qué vale la pena entregar la vida. Y cuando estos dos se encuentran, el que se quiere morir porque está avergonzado, le hace una pregunta enorme. Le dice, ¿crees que un hombre puede cambiar su destino? Y el otro le contesta, creo que un hombre hace lo que puede hasta que se le revela su destino. Un hijo de José hace lo que puede hasta que entiende que está ungido para otra cosa. Esto es para que dejes de hacer lo que podés y empieces a caminar en tu destino profético y le hagas saber al mundo quién sos, para qué estás y para dónde vas. Mira, podés cerrar tus ojos o no. Lo que te pido es que le des toda tu atención al texto y lo entiendas. Nunca se mencionan a los personajes, pero vas a entender quiénes son los personajes. Un personaje está escondido en la metáfora del perfume, te vas a dar cuenta. ¿Estás dispuesto a escuchar? El éxodo del rey ha comenzado. En su nariz aún percibe el perfume del aceite derramado sobre su cabeza aquel día. El día que su padre no lo tuvo en cuenta, pero fue señalado por el cielo. Parece que Dios tiene cierta preferencia por los excluidos. Parece que Dios ve cosas que ni los más cercanos a veces ven. Y el joven camina firme hacia el campo de batalla. No lleva armas, solo viandas para sus hermanos. Él no pertenece a la élite de los guerreros profesionales. Y papá le sigue asignando tareas que sean seguras, como esta, que lo aleja un poco de su cotidiana labor de cuidar ovejas, pero no tanto. Al menos eso parece. A veces los días más comunes se vuelven extraordinarios y la agenda celestial deja su marca en los corazones que no olvidan el aroma del aceite perfumado en el cielo. Su viaje lo lleva al campamento de los seleccionados, los profesionales no ungidos, esos que están destinados a recordarles su lugar, a hacerlos sentir ajeno. Deberías quedarte en casa, deberías estar a salvo. No estás a la altura de estos escenarios. Es que el camino del héroe nunca está alfombrado.
Se observan rastros de sangre en su trayecto, pieles de osos y esqueletos de leones, y algunas palabras de desprecio de hermanos mayores, esos que esgrimen la daga envenenada de la envidia cuando alguien más débil pero más valiente deja expuesta la cobardía de ellos disfrazada de prudencia. Entonces, la voz de un gigante atraviesa el valle y vuela sobre el campamento como un ave rapaz. Deja los corazones helados y somete todas las otras voces a un aterrador silencio que lo dice todo. Lleva la fuerza intimidatoria de los hombres sin pacto. Tiene el poder de hacer que los halcones se autoperciban palomas. El olor del miedo impregna todo el lugar. Pero hay alguien que no olvida la fragancia del perfume que le fue otorgado. Y así, las palabras nacidas en el infierno empequeñecen lanzas y armaduras, pero despiertan el corazón de los héroes señalados por el cielo. Y quizás sin saberlo, el chico de las viandas ha iniciado su éxodo, el peligroso viaje hacia su destino profético. Sin embargo, no hay un traje de héroe a la mano, no uno pensado para el chico de las viandas, aunque el rey ungido le ofrezca su propia y reluciente armadura. Porque para algunos reyes es más fácil prestar su imagen que ofrecer su corazón. Los reyes que no saben sangrar tampoco conquistan destinos, olvidan el perfume del cielo y eligen permanecer seguros. El héroe sigue su camino. Pieza por pieza se va desprendiendo de una armadura reluciente, pero que no lleva su nombre. Las armaduras ajenas nunca hacen temblar al infierno, pero las cabezas perfumadas ponen de rodillas a gigantes. Intimidar al enemigo disfrazado de otro, aparentar o elegir la verdad. Y mientras va dejando en su camino la espada y la armadura prestada, otra vez el perfume que lo invade le recuerda que la fuerza le viene de otro lado. Entonces, algunas piedras del arroyo, una honda y un cayado serán suficientes. Es que en esta parte del camino del héroe, todavía un cayado y una honda lo definen más que una armadura y una espada. Este joven no es un rey, ni siquiera es un guerrero, pero el pastor no ha terminado de revelar toda su valía. El éxodo del rey ha comenzado y ahora entra al campo de batalla. El gigante lanza sus primeras armas, maldiciones y palabras de desprecio, algo que no le es ajeno al chico de las viandas, que en estos asuntos ya se colgó algunas medallas. El enorme guerrero de palabras sin pacto arremete furioso. Un tenso silencio se apodera del campamento. El sonido agudo de una onda girando al viento despierta una sinfonía angelical en el cielo. Una piedra surca el aire. El chico de las viandas respira hondo. El perfume le penetra hasta los huesos y la piedra resulta certera. Creo que hasta el gigante está percibiendo un aroma extraño, intenso, letal. Y la agenda del cielo hace sonar la alarma programada para el Kairos. Un perfume fragante
ahora invade todo el ambiente. Y en el campamento, un ejército de cobardes, dirigidos por un rey de armadura brillante y corazón opaco, dejan su lugar seguro para adentrarse en la batalla. Han empezado a creer que pueden. Si el chico de las viandas hizo esto, parece que los aceites perfumados empoderan a jóvenes excluidos para que inspiren a ejércitos enteros a recordar su nombre, su Dios y su destino. Y algo así ya se parece más a eso que hacen los reyes que a lo que hace un pastor de ovejas. El campo es una polvareda, gente corriendo envalentonada y a los gritos, y en el centro de la escena nuestro héroe avanza calmo y a paso firme. El éxodo del rey ha comenzado. Detrás en el camino han quedado una vianda de pan y queso fresco, un cayado de pastor, pieles de osos y esqueletos de leones, la mirada esquiva de un papá confundido, las palabras de desprecios de gente que no entiende mucho de perfumes y piedras del arroyo, una armadura brillante que lleva otro nombre y la cabeza de un gigante sin pacto. Continúa el éxodo del rey, que ahora lleva una enorme espada ensangrentada en su mano. Esta espada no es prestada, esta la ha conquistado, ahora le pertenece, ahora habla de él, ahora aquello que el enemigo diseñó para matarlo, lo empodera. Y así, antes que se oculte el sol del mismo día, el chico de las viandas se ha convertido en asesino de gigantes. El éxodo del rey ha comenzado y el ambiente se llena de un perfume extraño. Cerrá los ojos ahora. Vas a tener que aprender a sentirte señalado por el cielo. Salí a matar dragones, monstruos y gigantes. ¿Con qué? Con lo que tenés como hijo de José. No te disfraces de nada ni de nadie. Dios se glorifica en lo que no es. Dios te elige para que empieces a inspirar a toda una generación a que crea, a que crea. Dios te elige para desatar un avivamiento en este tiempo que te tiene como protagonista y no en la tribuna. Dios te dice: soltá las muletas de la religión cómoda, que nunca te incomoda, que nunca te lleva a territorios hostiles. Deja de llorar por el rechazo, deja de esconderte en los rincones, gritale al mundo tu nombre, decile que estás ungido, camina entre los que te desprecian, escucha el aplauso del cielo. Hay alguien que cree, hay alguien que te dice que te ama, hay alguien que dice que está buenísimo que vos seas su hijo, que no fue por casualidad, que no sos solamente lo que quedaba del incendio, que Él te eligió, que siempre te pensó, que lo que quiere hacer en este tiempo, lo quiere hacer con alguien como vos, y hasta que no lo abraces con una fe profunda, vas a mirar el avivamiento de afuera, y no está para mirarlo de afuera, está para ser el protagonista. Las cosas con las que el diablo te quiso arruinar, ese abuso, ese desprecio, el rechazo de los tuyos, todo lo que el infierno diseñó para arruinarte, ahora es un arma en tu mano. Dios lo va a usar para cambiar la vida de mucha gente. Dios te va a usar en este tiempo. Ahí en tu lugar, yo te voy a invitar a consagrarte, a decirle a Dios: yo dedico mi vida completamente a honrarte. Yo quiero entregar mi vida y quiero ser un instrumento de avivamiento. No quiero una vida ni cómoda, ni mediocre, ni acomodada.
Quiero una vida donde yo pueda vivir la aventura de vivir en tu espíritu, donde yo pueda ver que lo sobrenatural se manifiesta en alguien como yo, en el nombre de Jesús. Yo quiero la vida del cielo, no quiero ser una versión mejorada de mí, quiero la vida del Cristo resucitado. Yo me declaro un ungido de Dios.